Napoleón. Y ahora llegamos al último aspecto de la revolución, que es el de Napoleón. Con Napoleón, la revolución realmente llega a su fin, es decir, esta parte sangrienta. Toda Europa está convulsionada, la mitad de ella da la bienvenida a la revolución hasta que ve toda la sangre y comienza a molestarse un poco, pero aún así, muchas personas dan la bienvenida a la revolución, y la otra mitad está horrorizada por ella, y comienzan a luchar. Y los ejércitos franceses salen más allá de las fronteras llevando la revolución al extranjero. Vieron como Goethe, Beethoven y otros piensan que es algo maravilloso traer libertad e igualdad a la humanidad. Y luego viene un hombre muy talentoso e inteligente, Napoleón, que se apodera de todo y se convierte en dictador de Francia durante 15 años. En muchos aspectos, ofrece un compromiso, es decir, restaura la Iglesia, de hecho le da a la Iglesia. Tiene un concordato con el Papa, que le da al Papa mucho más poder sobre la Iglesia francesa del que tenía antes. Restaura las iglesias, incluso restaura un nuevo tipo de nobleza y establece un imperio, una nueva monarquía, pero preservando las ventajas de la revolución. Es decir, tiene un nuevo código de leyes, disuelve la idea de que hay diferentes castas en la sociedad. Todos se supone que son iguales al menos teóricamente ante la ley. Y veremos algunos aspectos de su vida, que no se hablan con demasiada frecuencia, que fueron. Hay un libro de Dmitri Merezkovsky, un ruso loco, que sin embargo estaba muy sintonizado con las ideas místicas de Napoleón, por lo que cita muchas de sus cartas. Para empezar, tiene un frontispicio con el lema para todo el libro, una cita de Pushkin, que llama a Napoleón el ejecutor fatídico de un mandato desconocido. Es decir, la idea de que está representando algo que no sabe qué es. Él mismo es muy consciente de estar en la cresta de algún movimiento en la historia, y mientras ese movimiento lo apoye, puede avanzar y conquistar el mundo, y cuando se va, siente que lo pierde todo. Este Merezkovsky llama a Napoleón el titán que frenó el caos, la revolución. Se apoderó de ella y le dio orden. Hay un pensador católico del siglo XIX, Leon Bloy, que habla sobre Napoleón. Dice que Napoleón no puede ser explicado, es el más inescrutable de los hombres, porque es principalmente y sobre todo el prototipo de aquel que debe venir y que, quizás, no está lejos, es el prototipo y precursor, muy cercano a nosotros. Quien entre nosotros, franceses o incluso extranjeros, viviendo a finales del siglo XIX, ¿no ha sentido la tristeza ilimitada de la consumación de esta incomparable épica? ¿Quién poseído con solo un átomo de alma no fue abrumado por el pensamiento de la caída demasiado repentina del gran imperio y su líder? ¿Quién no se sintió oprimido por el recuerdo de que, hasta ayer, así parecía, los hombres estaban en la cúspide más alta posible para la humanidad, debido a la mera presencia de este ser amado, milagroso y terrible, como nunca antes se había visto en el mundo? Y podían, como los primeros seres humanos en el paraíso, considerarse señores de toda la creación de Dios, y ahora inmediatamente después deben ser arrojados de nuevo al barro milenario de la dinastía de los Borbones, porque después de Napoleón se restauró la monarquía. Él mismo se describe como alguien que es muy del pueblo, aunque él mismo provenía de una pequeña nobleza. Dice que la fibra popular responde a la mía, vengo de las filas del pueblo, y mi voz tiene influencia sobre ellos. Grande era mi poder material, dijo, pero mi poder espiritual era infinitamente mayor, rozaba la magia. Cuando la gente moría por Napoleón, morían por alguien a quien, como escribe Víctor Hugo, entendiendo que iban a morir, saludaban a su Dios que estaba en medio de la tempestad, es decir, Napoleón como una deidad. A su regreso a París desde Elba. Es decir, cuando fue desterrado por primera vez a Elba, frente a la costa de Francia, y luego regresó por un breve periodo antes de Waterloo, entró en el Palacio de las Tullerías en París, los que lo llevaban estaban frenéticos, fuera de sí de alegría, y miles de otros se consideraban felices de poder besar o incluso tocar el borde de sus vestiduras. Me pareció estar presente en la resurrección de Cristo, dice un testigo. Cuando era niño, escribe este mismo Leon Bloy, conocí a viejos veteranos que no podían distinguirlo, a Napoleón, del Hijo de Dios. Napoleón mismo escribe en su testamento que dejó, muero en la religión apostólica romana en cuyo seno nací. Y de hecho vivió, fue miembro de la Iglesia Católica Romana, pero en ideas, totalmente ajeno a ella. Y dijo, de hecho,
Prefiero el Islam. Al menos no es tan absurdo como nuestra religión. Napoleón es un ser daimoníaco, dice Goethe usando la palabra daimon en su sentido pagano antiguo, ni dios ni diablo, sino alguien entre los dos. Napoleón y la corriente apocalíptica. Había una corriente apocalíptica que recorre todo el misterio napoleónico. Se originó aún antes con la Revolución, cuando a veces alcanzó tal intensidad que es casi similar a la escatología cristiana primitiva, una premonición del fin del mundo. Esto, por supuesto, es muy preciso porque este es un movimiento milenarista. El fin de todas las cosas está cerca, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. El antiguo sueño del paraíso perdido, del reino de Dios en la tierra como en el cielo, junto con una nueva visión de un reino humano de libertad, igualdad y fraternidad atrajo a los hombres hacia Napoleón. Napoleón es el alma de la revolución. Yo soy la Revolución Francesa, dice él, al comenzar el imperio, y al final dice, el imperio es la revolución. Era un hombre malo, un hombre malvado, dice de Rousseau mientras está de pie sobre su tumba. Sin él no habría habido Revolución Francesa. Es cierto que yo tampoco habría existido. Quizás eso habría sido mejor para la felicidad de Francia. Tu Rousseau es un loco, es el quien me ha llevado a esto. El tiempo mostrará si no habría sido mejor para la paz del mundo si ni Rousseau ni yo hubiéramos vivido. Aún así, él era muy portavoz de la revolución. Él dice de sí mismo, cerré el abismo de la anarquía. Puse fin al caos. Limpié la revolución. A pesar de todas sus atrocidades, la revolución fue la verdadera causa de nuestra regeneración moral. Así, el estiércol más maloliente produce la vegetación más noble. Los hombres pueden restringir o suprimir temporalmente este progreso, pero son impotentes para aplastarlo. Nada puede destruir o borrar los grandes principios de la revolución. Sus sublimes verdades perdurarán para siempre a la luz de las maravillosas hazañas que hemos hecho, en el halo de gloria con el que las rodeamos, ya son inmortales. Viven en Gran Bretaña, irradian su luz en América, se han convertido en el patrimonio de la nación francesa. Son la antorcha que iluminará el mundo. Se convertirán en la religión de todas las naciones, y digan lo que digan, esta nueva época estará asociada con mi nombre, porque encendí la antorcha y arrojé luz sobre sus comienzos y ahora, a través de la persecución, seré aclamado para siempre como su Mesías. Amigos y enemigos por igual me llamarán el primer soldado de la revolución, su líder campeón. Cuando ya no esté, seguiré siendo para todas las naciones la estrella guía de sus derechos, y mi nombre será su grito de batalla, el lema de sus esperanzas. En cuanto a la dicotomía entre libertad e igualdad que, como cualquiera sabe, se excluyen mutuamente, él dice, mejor abolir la libertad que la igualdad. Es el espíritu de los tiempos, y deseo ser un hijo de mis tiempos. La libertad es la necesidad de unos pocos elegidos. Puede ser restringida impunemente, pero la igualdad agrada a la mayoría. Merezkovsky señala con razón que la revolución se separó del cristianismo en todo, salvo en la idea de universalidad. Dostoyevsky escribe, de hecho, la Revolución Francesa no fue más que la última variación y reencarnación de la misma antigua fórmula romana de unidad universal, que por cierto descubrimos antes es uno de los temas principales del pensamiento moderno. Napoleón lo dice él mismo, ¿mi ambición? Era del tipo más alto y noble que quizás haya existido, la de establecer y consagrar el imperio de la razón y el pleno ejercicio y disfrute de todas las facultades humanas. Y quería marchar hacia Asia. Antes de convertirse en emperador, estuvo en Egipto y regresó para tomar el control de Francia. Para él, Europa no era más que la ruta hacia Asia. Dijo, tu Europa es un montículo de topos. Solo en el este ha habido grandes imperios y grandes convulsiones, en el este, donde habitan 600 millones de personas. La atracción del este, dice Merezkovsky, lo atrapa toda su vida. En Egipto, antes de la campaña siria, el joven general Bonaparte, estudiando durante horas en el suelo sobre enormes mapas desplegados, sueña con una marcha hacia la India a través de Mesopotamia siguiendo la ruta de Alejandro Magno. Dice, con fuerzas abrumadoras, entraré en Constantinopla, derrocaré al sultán y fundaré el nuevo y gran imperio de Oriente. Esto me traerá fama inmortal.
Ahora vemos cómo se rodea de un misticismo. En Santa Elena, cuando está en su exilio final, dice, siempre me di cuenta de la necesidad del misterio. Siempre me di cuenta de que mis fines se servirían mejor rodeándome de un halo de misterio que tiene una fuerte fascinación para la multitud. Enciende la imaginación, allana el camino para esos efectos brillantes y dramáticos que dan a uno tal poder sobre los hombres. Esta fue la causa de mi desafortunada marcha hacia Moscú. Si hubiera sido más deliberado, podría haber evitado todo mal, pero no podía retrasarlo. Era necesario que mi movimiento y éxito parecieran, por así decirlo, sobrenaturales. Y sobre la religión dice, creé una nueva religión. Ya me imaginaba en el camino hacia Asia, montado en un elefante con un turbante en la cabeza y llevando un nuevo Alcorán escrito por mí mismo, un nuevo libro sagrado. Napoleón se dio cuenta de que, como dijo, tan pronto como un hombre se convierte en rey, es un ser separado de sus semejantes. Siempre admiré el instinto político de Alejandro, el Grande, que lo llevó a proclamar su origen divino. Si hubiera regresado de Moscú, dice, como conquistador, habría tenido al mundo a mis pies, todas las naciones me habrían admirado y bendecido. Podría haberme retirado misteriosamente del mundo, y la credulidad popular habría revivido la fábula de Rómulo, habría dicho que fui llevado al cielo para tomar mi lugar entre los dioses. Se dio cuenta de que nuestra vida y tiempo no eran apropiados para llamarse a sí mismo Dios. Dice, ahora, si declarara ser el Hijo del Padre Todopoderoso y ordenara un servicio de acción de gracias por la ocasión, cada pescadera en París se burlaría de mí en mi cara. No, la gente es demasiado civilizada hoy en día. No queda nada grande para mí por hacer. Usó la fe católica, como él mismo dice, ¿te gustaría que inventara alguna religión nueva y desconocida según mi fantasía? No, tengo una visión diferente sobre el asunto. Necesito la antigua fe católica, solo ella retiene su control sobre todos los corazones, y solo ella puede volver los corazones de la gente hacia mí y eliminar todos los obstáculos de mi camino. Pero en Santa Elena nota que tenía objetivos más allá de conquistar el mundo. Dice, debería haber gobernado a los religiosos con la misma facilidad que al mundo político. Tenía la intención de exaltar al Papa más allá de toda medida, rodearlo de grandeza y honores. Habría logrado suprimir toda su ansiedad por la pérdida de su poder temporal. Habría hecho de él un ídolo, habría permanecido cerca de mi persona. París se habría convertido en la capital de la cristiandad, y yo habría gobernado el mundo religioso así como el político. Napoleón y la corriente apocalíptica, y así vemos algunas de estas ideas místicas de Napoleón y otras cosas importantes. Tenemos en él, por primera vez en la era moderna, a un conquistador mundial, alguien que conscientemente quería conquistar el mundo e incluso quizás erigirse como un dios. Se veía a sí mismo como el sucesor del Imperio Romano, después de derrotar a los rusos en Austerlitz en 1805 y a los alemanes en 1806. De hecho, los alemanes estaban tan asustados de que tomara la corona del Sacro Imperio Romano Germánico que el emperador de Austria abolió el Sacro Imperio Romano en 1806. Napoleón anunció en 1807, después de derrotar a los rusos, que ahora era el emperador romano porque había derrotado a la primera Roma, el Sacro Imperio Romano, y a la tercera Roma, que es Moscú, y ahora era el heredero de ambos. Un tercer aspecto es su actitud hacia los judíos. La era de la Revolución fue precedida inmediatamente por mucha agitación a favor de los judíos, especialmente por parte de filósofos judíos muy ilustrados como Moses Mendelssohn y los judíos liberales radicales que querían abolir los guetos separados y demás. De hecho, la revolución dio una gran cantidad de llamada libertad a los judíos. En cada lugar, la revolución suele ir acompañada de la emancipación de los judíos. Volveremos a ese aspecto más adelante. Lo más interesante sobre Napoleón y los judíos es que, después de haberse proclamado emperador, convocó de todo el mundo una reunión del Sanedrín, que era el tribunal supremo judío que condenó a Cristo a muerte y no había existido desde la caída de Jerusalén después de la muerte de Cristo. Convocó de nuevo a esta organización para un propósito, que el pueblo judío lo proclamara emperador. Incluso hay una ilustración de él en la reunión del Sanedrín para proclamarlo emperador. Está en un libro que perdí. Uno se pregunta cómo estás, ciertamente hay muchas ideas ilustradas y modernas aquí. Obviamente es un hijo de la Ilustración,
Se preguntan cómo encaja toda esta idea de un imperio, de una monarquía restaurada, con los ideales de la revolución que es una democracia y un estado de igualdad. ¿Cómo encaja? ¿Y cómo podría ser reconocido como el portador del ideal revolucionario? De hecho, dondequiera que iba, sus ejércitos eran tremendamente entusiastas porque sentían que tenían una ideología. Llevaban el mensaje de la verdad a otros pueblos. Obviamente, está ligado a este ideal revolucionario milenarista. Por ahora no diremos mucho más al respecto. Pero más adelante encontraremos otros ejemplos de este mismo fenómeno ocurriendo nuevamente. Pero hay diferentes corrientes de la revolución, y la corriente que Napoleón evocó más fue esta, de la que hemos hablado antes, el ideal de la monarquía universal, lo que lo convierte en uno de los precursores del anticristo. El mero pensamiento de que podría ser proclamado un dios después de conquistar el mundo, que sería el conquistador del mundo, un gobernante mundial, que es el emperador romano, y que los judíos lo proclamen como el emperador, es decir, casi el Mesías, muestra que definitivamente más que nadie antes que él en tiempos modernos es un precursor del anticristo. Y veremos más adelante que hay otra persona hasta ahora en la historia moderna que tuvo una función similar. De hecho, casi todas estas cosas tienen las mismas ideas, y ese es Hitler. Y toda esta revolución comenzando con la proclamación de los derechos del hombre, y la igualdad a través de las masacres sangrientas y la despoblación deliberada, la proclamación del comunismo, la llegada al poder de un gobernante que quería ser el gobernante del mundo. Todo esto es un ensayo para un futuro reino de este mundo. Y una vez que Napoleón fue removido y la monarquía fue restaurada, veremos que no fue una restauración real, estas ideas revolucionarias comienzan a ser mucho más poderosas, y toda la clase intelectual europea ahora se llena de estas ideas. Cambian algunas ideas, pero el ideal básico sigue siendo el mismo. Hay algunos pensadores que profundizan un poco más en la cuestión, algunos son más superficiales. Examinaremos las opiniones de los diversos y también los brotes revolucionarios que inspiraron. Pero para entender la revolución tenemos que verla no como algo que está completo en sí mismo, sino como algo que es un intento de irrupción de las nuevas fuerzas milenaristas. Más adelante, estas fuerzas son capaces de apoderarse no solo de la mayor parte de Europa, sino ahora de la mayor parte del mundo, porque mientras tanto este proceso de apostasía, del misterio de la iniquidad, ha ido mucho más profundo y ha entrado en la vida de ahora todos en el mundo.